Amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces, en el capítulo 6. El libro de los Jueces, capítulo 6. Y vamos a continuar con nuestra serie de mensajes llamada Gente Real, en un mundo real, con un Dios real. Gente real en un mundo real, con un Dios real. Porque hay mucha gente que piensa que los hombres y las mujeres, las historias que encontramos de ellos en la Biblia eran puros santitos. Gente que no era de carne y hueso, siempre obedecieron a Dios. No es así. Eran gente como nosotros, en un mundo como el de nosotros. Y Dios tuvo un encuentro con ellos. ¿Y qué significa ese encuentro en nuestro contexto? Entonces estamos en Jueces, capítulo 6, y vamos a leer de la historia de Gedeón. La historia de Gedeón, no sé qué tanto conozca su historia, pero vamos a hablar un poco de Gedeón en esta mañana. La palabra de Dios dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, Jehová Shalom, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Oremos. Al abrir tu palabra nuevamente, Señor, rogamos que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley
y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio, podamos creerla y esto cambie nuestra relación contigo y nuestra relación con otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Es muy fácil decir que Dios es bueno cuando las cosas van bien en nuestra vida, ¿no? Es muy fácil pararse aquí y decir, voy a dar testimonio de lo que Dios hizo porque Dios contestó mi oración. Y es bueno escuchar eso. Pero es difícil cuando las circunstancias en nuestra vida no son las ideales y Dios no contesta nuestras oraciones. Es difícil decir, Dios es bueno cuando me acaban de correr del trabajo, o cuando tengo 3 meses sin trabajo, o 4 meses sin trabajo. Es difícil decir Dios es bueno cuando un ser querido murió, o cuando estoy enfermo. Es difícil. Y esto es exactamente lo que está pasando en el pueblo de Israel y en la situación que está enfrentando Gedeón. Gedeón tiene preguntas con respecto a su relación con Dios. Está dudando de Dios, duda de la presencia de Dios, de la bondad de Dios, de que Dios pueda cumplir sus promesas. Él tiene preguntas en medio de circunstancias muy difíciles en su vida. Y especialmente tiene 3 preguntas con respecto a sus circunstancias, versículo 13, con respecto a sus competencias, versículo 15, y está buscando una certeza ante lo que Dios le acaba de decir. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿cómo Dios transforma tu vida en medio de las dudas que tienes con respecto a Él? ¿Cómo Dios puede transformar tu vida en medio de las dudas que tienes con respecto a Él? Entonces, Gedeón va a hacer 2 preguntas y pide certeza. Una pregunta con respecto a sus circunstancias, una pregunta con respecto a sus competencias, y pide certeza de lo que Dios le acaba de decir. Pero antes de entrar directamente en el texto, Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 24, necesitamos rápidamente saber un poco del contexto del libro de los jueces. Y el libro de los jueces básicamente es lo que están viendo en la pantalla. El libro de los jueces es la segunda generación y las siguientes generaciones que entraron en la tierra prometida. Dios prometió que iba a llevar a su pueblo a una tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel. Y esa es una metáfora de abundancia. Es una metáfora de prosperidad. Dios prometió eso. Y el libro de Josué es la historia de cómo Dios, a través de Josué, introduce a su pueblo, cumple con sus promesas y ellos toman la tierra prometida. Y me encanta Josué capítulo 20 versículo 45, que dice lo siguiente: y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Dios cumple sus promesas. Dios introduce a su pueblo a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es conquistada, los enemigos son vencidos y aquí está el pueblo de Israel disfrutando de la bendición de Dios, dando testimonio de que Dios cumple sus promesas. Pero ¿qué pasa con la segunda generación, tercera generación, cuarta generación después? Ellos se olvidan de Dios. Y el libro de los jueces es este ciclo que ven ahí ustedes en pantalla. El pueblo de Israel sirve al Señor, pero ¿qué pasa después? Caen en idolatría.
Y después Israel es esclavizado por diferentes naciones a su alrededor. Y después ellos claman a Dios en su miseria, en su dolor. Y después Dios levanta un líder, un caudillo, un juez. Por eso este libro se llama el libro de los jueces, porque nos va a dar la historia de cada uno de los hombres y mujeres, Débora ahí, que Dios utilizó para liberar a su pueblo. Pero ¿qué pasa después? Israel es liberado durante un tiempo, sirve al Señor y empezamos nuevamente el ciclo. Esa es la historia del libro de los jueces. Pero ojo con esto, cada vez el pecado de Israel, la idolatría de Israel, las consecuencias de Israel son cada vez más y más grandes. Realmente el libro de los jueces termina muy mal. La última historia es una historia de veras que nos debe de impactar, donde un levita utiliza a su segunda esposa, a su concubina, para cubrir sus propias faltas. Eso lleva a una guerra civil en Israel. Encontramos las mismas pecados que Sodoma en el pueblo del pacto. Y el autor del libro de Jueces termina diciendo en pocas palabras y en buen mexicano: cada quien hacía lo que se le pegaba su regalada gana. Así termina el libro de los jueces, anhelando la llegada de un rey. Y esta es la situación que encontramos en el libro, en el capítulo 6, con respecto a Gedeón. Así que vayamos a la primera pregunta de Gedeón con respecto a sus circunstancias. Vean por favor, Gedeón estaba trillando trigo en un lagar. La sociedad de Israel y de ese tiempo era una sociedad agrícola. Y el tiempo de la cosecha era un tiempo de fiesta. Nuevamente, ver la bendición de Dios, ver la provisión de Dios, y era un tiempo de fiesta. No es lo que está pasando en el tiempo de Gedeón. Trillar trigo no se hacía en un lagar a escondidas. Se hacía nuevamente en un lugar público, al aire libre, y había una tremenda fiesta. Sin embargo, él está ahí por miedo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y vean el versículo 12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. La primera frase de Dios es: Dios está contigo. Ahora, vean por favor la respuesta de Gedeón. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que no sucede todo esto? En otras palabras, no te creo. No te creo. Tú dices que Dios está con nosotros. Mira dónde estoy. Estoy con miedo de los madianitas. No lo creo. Simplemente no lo creo. Y miren lo que dice después. ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? En otras palabras, esas historias yo creo que eran puros cuentos de hadas. Él está completamente enfocado en sus circunstancias. Si leemos los versículos del 1 al 6, nos va a decir nuevamente qué es lo que estaba pasando. Y la nación que está oprimiendo a Israel son los madianitas. Pero a los madianitas no les interesaba el poder político. A lo que los madianitas les interesaba era el poder económico. Y cuando era el tiempo de la cosecha, ellos venían, y el versículo 6 lo describe como langostas, y venían a arrasar todo. No tan solo las cosechas, otra vez, era una sociedad agrícola. Dependo de lo que cosecho. Y viene el enemigo, ¿sí?
Y vienen los madianitas y arrasan con todo. De tal manera que los israelitas estaban en ese tiempo viviendo en cuevas. ¿Dónde está la tierra que fluye leche y miel? ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está que Dios está con nosotros? Veo mis circunstancias y no veo esto. El Señor está con nosotros, ¿de verdad? ¿De verdad el Señor está con nosotros? ¿Dónde? Y esas historias que nos contaron, ¿dónde? Porque no las veo, no las veo. Juzgar a Dios con base a tus circunstancias puede llevarte a conclusiones completamente equivocadas. Juzgar el amor de Dios con base a tus circunstancias, juzgar la fidelidad de Dios con base a tus circunstancias, juzgar la bondad de Dios con base a tus circunstancias pueden llevarte a conclusiones completamente equivocadas, como lo que dice Gedeón. Gedeón, ¿qué dice? Vean por favor versículo 13. Él dice: te voy a decir la verdad, y la verdad es que el Señor nos ha desamparado, así que no me vengas. ¿Alguna vez has compartido con alguien creyente, especialmente creyente, pero también gente que no es creyente, y en medio de su dolor, o a lo mejor tú mismo, y alguien viene y te comparte la palabra y te habla acerca de las promesas de Dios? Estás tan enfocado en tus circunstancias que has sacado una verdad, que estás juzgando a Dios con base a tus circunstancias, y dices lo que dice Gedeón: te voy a decir cuál es la verdad, y la verdad es esta: Dios me ha abandonado. Dios me ha abandonado. Así que no me vengas con que Dios está conmigo. Juzgar a Dios con base a las circunstancias te va a llevar a conclusiones equivocadas, porque la verdad es que Dios no los había abandonado. Dios no los había abandonado. Sin embargo, tendemos a ver nuestros problemas como una evidencia que Dios nos ha abandonado, o que Dios me está tratando con una especie de karma, ¿no? Estoy pagando por mis pecados y olvido que Cristo ya los pagó. Y te pregunto, ¿cómo fue tu semana? ¿Qué clase de problemas tuviste o estás teniendo que estás pensando, estás considerando, estás siendo tentado a que Dios te ha abandonado, a que Dios no es bueno, a que Dios no cumple sus promesas contigo? Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente está pasando? Cuando vamos al capítulo, como empieza el capítulo 6, el versículo 1, lo primero que nos dice es esto: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. ¿Qué es lo que ofende al Señor? Idolatría, idolatría, idolatría. Dios no es necesario en mi vida, es opcional. ¿Por qué? Porque tengo otra multitud de dioses. Dios ya no es necesario. Y no es, por favor, no es que los israelitas hayan, espero darme a entender, abandonado a Dios, sino pusieron a Dios junto con una serie de falsos dioses. O sea, está bien Dios, pero mira, aquí tenemos el Dios este, el Dios aquel, y ahí estaba. Lo interesante es que cuando Gedeón le dice al ángel del Señor, que no sabe quién es en ese momento, y le dice: no es cierto que Dios nos ha abandonado, Dios no le contesta de manera directa, sino le contesta de manera indirecta, y lo vemos en el contexto, porque ante la situación de idolatría de su pueblo y de la miseria de su pueblo, Dios mandó un profeta. La primera respuesta de Dios fue un mensaje, fue un sermón. Versículo 6: era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y si lees versículo 7 hasta el versículo 10, Dios manda a un profeta. La respuesta de Dios es
un mensaje, un sermón. Después es un libertador, ¿sí? Ahora, el pueblo de Dios, ante lo que está experimentando por causa de su idolatría, es que clama a Dios. Lo que hace que el pueblo de Dios clame a Dios es el dolor. Y C.S. Lewis tiene esta cita con respecto al dolor que es muy interesante. El dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. El dolor es un megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Si Dios no hubiera permitido, porque Dios lo permitió, Dios lo hizo, de que los madianitas estuvieran oprimiendo a los israelitas seguían en idolatría y cada vez más lejos de Dios. Y lo que Dios hace porque nos ama y porque ama a su pueblo y porque quiere redimir a su pueblo, es enviar algo que les va a causar dolor, y entonces el dolor va a hacer que ellos levanten sus voces y miren a Dios. El dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Ojo con esto, no estoy diciendo que cada sufrimiento en tu vida pueda venir de parte de Dios. Recuerden, por favor, vivimos en un mundo caído y cosas malas pasan. Cosas malas pasan. Este no es el mundo que Dios creó. Pero puede ser posible que estés sufriendo consecuencias porque tu corazón se ha alejado de Dios. Nuevamente, Dios no es necesario, Dios es simplemente una opción. Y Dios te ama tanto que puede traer a tu vida dolor para que te des cuenta de cuánto te has alejado de Él, y que los ídolos al final te van a llevar a la miseria. Y recuerden, por favor, que cuando estamos hablando de ídolos, no estamos hablando necesariamente, en nuestro contexto católico romano, de vírgenes y santos. Estamos hablando de que hay algo que ha tomado el control de mi vida, que yo pienso que si lo pierdo me voy a morir. Y pienso que si no lo obtengo, mi vida no tiene sentido. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Y Dios, nuevamente, que es un Dios celoso, Él no va a permitir que vivamos de esa manera. Y puede utilizar el dolor en nuestra vida para hacernos despertar y que le busquemos. Y esto es lo que Dios les recuerda a través del mensaje del profeta. Y los libré de su poder, hablando acerca de Egipto. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Dios está trayendo el mensaje de salvación. Los libré de Egipto y los he estado librando. Yo los he estado salvando. Versículo 10, les dije: yo soy el Señor tu Dios. No adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. O como dice la versión Reina Valera, pero ustedes no obedecieron mi voz, no escucharon mi voz. Los ídolos hacen que no escuchemos la voz de Dios. Y lo primero que Dios hace es mandar el mensaje de salvación, el mensaje de la historia, lo que Él ha hecho. Y algo muy importante también aquí es que no dice en ningún versículo que ellos estuvieran arrepentidos. Simplemente no les gustan las consecuencias de su pecado, pero no dice que están arrepentidos. Y Dios toma el primer paso para llamarlos al arrepentimiento. Esto es muy importante. Dios les recuerda el mensaje de salvación
Y Dios da el primer paso para llamarlos al arrepentimiento. Un pueblo que no está arrepentido, un pueblo que simplemente se queja: no me gusta que me quiten mis cosechas. Pero no dice que estén arrepentidos. ¿Ok? Entonces, este es el mensaje de Dios. Las circunstancias parecían decir que Dios había abandonado a su pueblo, y la verdad era lo contrario. Israel había abandonado a Dios. Israel había abandonado a Dios. La verdad es que Dios estaba obrando en sus circunstancias para mostrarles la pobreza de la idolatría y para provocarlos a que clamaran a Él en arrepentimiento para que los rescatara. Miren, es muy normal que en nuestro dolor le pidamos a Dios inmediatamente: quítame este dolor, quítame las circunstancias. Pero Dios nos llama a pensar en lo que Él puede hacer en nuestras vidas, ahí en nuestras circunstancias. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi corazón, en mis circunstancias que me duelen? Dios quiere cambiarme. Dios quiere hacerme más paciente. Dios quiere muchas cosas. Debemos de traer esa verdad. En lugar de estar mirando sus circunstancias, debemos de estar viendo a Dios. Dios está usando ese dolor para llamarlos al arrepentimiento. Entonces, la pregunta con respecto a las circunstancias: Gedeón está completamente equivocado. Gedeón está completamente equivocado. Y lo interesante es que después Dios lo llama a él a ser el libertador. A ver, Señor, estamos siendo conquistados, estamos siendo oprimidos por los madianitas. Haz algo, ¿no? Y Dios le dice: claro, te voy a mandar a ti. ¿No? ¿No conocen a personas que les encanta decir cosas pero no se meten en el problema? Entonces ahí estamos: Señor, aquí está el problema. Dios dice: bueno, te voy a usar a ti. Te voy a usar a ti. El Señor está contigo, guerrero valiente. Algunos piensan que como que Dios estaba burlando de Gedeón, porque Gedeón está a escondidas. Gedeón está viviendo con miedo. Y Dios le dice: guerrero valiente. ¿Ok? El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Entonces, lo primero que Dios dice es: yo estoy contigo. Gedeón dice: pero para nada. Mis circunstancias dicen que no estás conmigo. Equivocado. Y después Dios le dice: yo te voy a usar a ti, guerrero valiente, con tus fuerzas vas a liberar a Israel. Y vean lo que Gedeón contesta: pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? ¿A quién les recuerda esto de libros pasados? A Moisés. Es muy parecido. Gedeón es muy parecido a Moisés. ¿Sí? Ahora, Gedeón objeta por dos razones: por una situación social y por una situación económica o familiar. Él dice: mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. De las 12 tribus de Israel, la tribu de Manasés nunca fue de las más, voy a utilizar la palabra, de las más importantes o de las que más sobresalieron. No. Y dice: mi clan es el más débil de toda la tribu. No puedo. O sea, busca otro. Y después él dice: y yo soy el más insignificante de mi familia. Gedeón no es humilde. No le está diciendo a Dios por humildad. Gedeón se ve a sí mismo, ve sus competencias y le está diciendo a Dios, quien le dice que con sus fuerzas y que es un guerrero valiente, le dice: no, es que te equivocaste. ¿No? Guerrero valiente. ¿No ves que estoy aquí escondido? ¿Sí?
¿Con mis fuerzas? Por favor. No soy de sangre azul. No tengo conexiones. No vivo en la Ciudad de México. Vivo les voy a decir dónde. Les voy a decir el lugar más pobre el lugar más pobre en México se llama San Simón Zahuatlán en Oaxaca. Es el municipio más pobre en México. Entonces es como si Gedeón le dijera, pues es que no vivo en la Ciudad de México, vivo en San Simón Zahuatlán, ¿no? Los más pobres de los pobres de los pobres, ¿ok? Entonces, Dios, te estás equivocando nuevamente. O sea, manda a otro, no me mandes a mí. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Dios le dice que va a utilizar aún su debilidad. Y es muy interesante que este teólogo e historiador judío, Robert Adler, dice lo siguiente: Dios constantemente mueve sus planes en contra de las normas culturales al usar a los débiles y pequeños. Dios trabaja a través de lo opuesto de lo que podríamos esperar para lograr su fuerte propósito de redención. Y este es un patrón en todas las escrituras. Cuando nos presentamos delante de Dios, no nos presentamos con nuestras fortalezas, sino con nuestras debilidades. El problema es que el mundo no funciona así. O sea, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que quieres mostrar? Tus competencias, no tus debilidades. Pero cuando nos presentamos delante de Dios, Dios no dice, yo no estoy buscando tus fortalezas. Yo quiero que mires tus debilidades, porque al mirar tus debilidades me vas a mirar a mí y yo voy a poderte usar. ¿Sí? ¿Conocen la historia de Gedeón? ¿Cómo termina la historia de Gedeón cuando vencen a los madianitas? ¿Qué Dios le dice? A ver, ¿cuántos israelitas hay? ¿No? No, ¿sabes qué? No, son demasiados. Si ganan, porque van a ganar, porque yo les voy a dar la victoria, se van a creer mucho. No, menos, ¿no? Y al final, ¿con cuántas personas? A todo un ejército de madianitas utilizó Dios. 300. Era imposible hacerlo. Dios utiliza la debilidad. Dios utilizó a un hombre en la cruz, a un hombre débil, a un hombre juzgado como un criminal, a alguien despreciable. Hemos hablado de lo que significaba la cruz en ese tiempo, para lograr sus propósitos de redención. Ahora, ¿cuál era la fortaleza de Gedeón? El hecho de que Dios le diga a Gedeón, guerrero valiente, no es que Dios está burlándose, no es que Dios está siendo irónico, ¿sí? Dios ve cualidades en Gedeón, pero lo más importante, lo que le va a dar la victoria a Gedeón es: yo soy quien te envía. Tú derrotarás a los madianitas como si fueran uno solo, porque yo estaré contigo. Tú vas a hacer lo que te corresponde hacer con base a tus capacidades, pero lo más importante es que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. La presencia del Dios Todopoderoso en tu vida es lo que hace la diferencia en tus circunstancias. Cuando no entendemos lo que está pasando, Dios no nos llama a mirarnos a nosotros, nos llama a mirarlo a Él. Y esto es lo que va a hacer la diferencia. Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios por nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. La presencia del Dios Todopoderoso en tu vida es lo que hace que seas competente para la tarea que Dios te ha dado. Cuando te miras a ti mismo, cuando estás solamente mirándote a ti mismo, que es lo que estaba haciendo Gedeón, eso te va a llevar a dos lugares. Número uno, claro que puedo.
¿Sí? Qué bueno que me elegiste, Señor, tú sí sabes, ¿no? Y eso te lleva al orgullo. Por el otro lado, si te miras a ti mismo y como Gedeón le dices a Dios, te equivocaste de persona, ¿sí? Te hace sentir un fracasado. Pero cuando quitas tus ojos de ti y pones los ojos en Dios, eso es lo que te hace competente. Y eso es lo que hace la diferencia. Dios en nosotros, con nosotros, por nosotros. Esta es la respuesta de Dios a Gedeón. Pero Gedeón le dice a Dios: si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. No pude evitar, al leer este texto, al estar meditando en este texto y al leer este versículo, que si yo hubiera sido Dios y Gedeón me dice: dame una señal de que tú estás hablando conmigo, esa es la señal, ¿no? O sea, estoy enfrente de ti, o sea, ¿qué más quieres? Te lo estoy diciendo. Ahora, déjenme decirle algo con respecto a esto. Gedeón, ahorita lo vamos a ver, Gedeón no sabe bien con quién está hablando. No lo sabe muy bien. Y el texto nos dice: el ángel del Señor Dios dijo, el ángel del Señor Dios dijo. Hemos estado hablando de que el ángel del Señor, los eruditos creen que es una visita o la preencarnación de Jesucristo. O sea, está aquí, el ángel del Señor es Jesucristo preencarnado, ¿sí? Y ahí está. Pero es interesante que Gedeón no se siente impresionado por este hombre que le está hablando hasta en un momentito más, ¿sí? Entonces Gedeón le pide una señal. Ahora, por favor, es importante entender esto. El libro de los Jueces nos habla acerca de los israelitas que no entienden a Dios, no conocen bien a Dios, han mezclado a Dios con los otros dioses, realmente no conocen profundamente a Dios. Y lo que está diciendo aquí Gedeón es: mira, si yo voy a arriesgar mi vida, pues dame una señal, ¿no? Dame la certeza de que eres tú verdaderamente quien me está hablando. Y entonces le dice: ¿sabes qué? Quiero preparar una ofrenda. Y lo que más me impresiona es que el ángel le dice: voy a esperar hasta que tú vuelvas. ¿Sabes cuánto tiempo tuvo que esperar? O sea, fue a preparar un cabrito, ¿sí? No fue al restaurante: una orden de cabrito, por favor, para llevar. No, rapidito. Él fue a preparar todo. Y Dios esperando. O sea, otra vez, si yo hubiera sido Dios, ¿no? Dios esperando, Dios siendo paciente. Seguimos. Versículo 21. Ya le lleva a Gedeón el cabrito, el caldo, ¿sí? Y entonces el ángel le dice: viértelo sobre esta roca. Y entonces pasa algo increíble. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan, y de repente el ángel desaparece. Esa es la señal que Dios le da a Gedeón. ¿Y qué es lo que pasa con Gedeón? La teofanía se convirtió en una epifanía. Teo, Dios; fano, aparición. Teofanía significa la aparición de Dios y epifanía significa revelación. La aparición de Dios, que él no sabía quién era, se convirtió en una epifanía. En ese momento Gedeón sabe con quién verdaderamente estaba hablando. Estaba hablando con Dios cara a cara. Y vean su reacción: me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir porque soy un hombre pecador. No tan solo tuvo una epifanía con respecto a con quién estaba hablando, una revelación.
de Dios, sino también una revelación de sí mismo. Soy un hombre pecador, soy un hombre falto de fe, soy un hombre con dudas. He visto a Dios, me voy a morir. Y lo que Dios le dice: no, no te vas a morir, tranquilo, no te vas a morir. ¿Y qué es lo que hace Gedeón? Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, Jehová Shalom. ¿Por qué? Me gusta lo que comenta Tim Keller, y él dice: la respuesta de Gedeón es de enorme gratitud. Paremos ahí un momento. ¿Por qué es de enorme gratitud? Porque debería de haber morir, debería de haber muerto, ¿sí? Él sabe que debió haber muerto por haber visto la faz del Dios Santo, pero él también sabe que de alguna manera Dios ha provisto la gracia para que él pueda estar en paz con él. Ya no cree que Dios ha abandonado a su pueblo a la opresión, sino que sabe que Dios está con su pueblo para darles paz cuando lo adoren. Por favor, hagan la conexión. Si adoro al único Dios verdadero, me arrepiento y dejo mis ídolos, entonces lo que voy a experimentar es paz. Gedeón se convierte. Esta es la conversión de Job. Y la evidencia nuevamente es lo que hace: levanta un altar al único Dios verdadero. Y lo que experimentó Gedeón es paz. Es paz en medio de sus circunstancias. Paz en medio de no sentirse competente. Paz porque el ángel del Señor le mostró gracia, le perdonó la vida. Por primera vez Gedeón experimenta paz en su vida. Él quería una certeza de que era Dios quien le hablaba. Bueno, aquí está la evidencia. Ahora déjenme decir algo que es importante. No somos llamados a basar nuestra certeza en Dios en señales. ¿Por qué la gente conoce la historia de Gedeón? ¿Por el vellón? ¿Por las señales? ¿No? A ver, Dios, si eres tú, voy a poner aquí un vellón y que quede seco y todo mojado. Y después, no, pues que quede mojado y después seco. O sea, y mucha gente toma esta historia, la historia es más adelante, capítulo 6, después del 24, y piensan que es algo bueno. Quiero tener certeza de las promesas de Dios, de mi relación con Dios, del propósito de Dios en mi vida. Le voy a andar pidiendo señales. Esa no es la historia, ese no es el fin de la historia de Gedeón, ¿sí? De hecho, es muy interesante, no había leído esto hasta que empecé a estudiar más este texto. Algunos eruditos piensan que la razón por la cual Gedeón pidió las señales es porque Gedeón quería conocer quién era este Dios. Recuerden, por favor, Jueces no es el mejor tiempo con respecto a teología. Hay mucha ignorancia y mezclar a Dios junto con otros dioses paganos. Y lo que Gedeón le está pidiendo a Dios en estas señales del vellón es: quiero saber si verdaderamente tú eres el Dios que controla la naturaleza, o eres simplemente una fuerza por ahí. No. Y Dios le muestra quién es Él, el único y verdadero Dios. No somos llamados a basar nuestra certeza en señales, ¿no? Señor, ¿quieres que vaya a la escuela, que mi mamá se presente y me diga levántate ya flojo? ¿No? O sea, Señor, ¿quieres esto, que pase a alguien de color rojo? O sea, por favor, deja de estar haciendo eso. La señal más grande que Dios nos ha dado de que podemos confiar en Él es la cruz.
La señal más grande de que Él es confiable es la cruz. La señal más grande de que Él nos ama es la cruz. La señal más grande de que va a cumplir sus promesas es la cruz. Deja de estar pidiéndole a Dios señales cuando ya nos ha dado su palabra completa y a Jesucristo. Yo no te voy a abandonar. Yo voy a cumplir mi perfecta obra en ti. Deja de estar pidiendo señales y simplemente confía en el Dios que no te ha tratado conforme a tus pecados y te ha mostrado gracia en Jesucristo. Esto es lo que encontramos en el encuentro entre Dios y Gedeón. Un Dios que está con nosotros, que utiliza nuestras circunstancias para que le miremos a Él. Un Dios quien nos hace competentes porque Él va con nosotros. Y un Dios que nos ha dado la señal más grande de que podemos confiar en Él, que es la cruz. Oremos. Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Bendito seas, Señor, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, que nuestras circunstancias no definen nuestra relación contigo, no te definen a ti. Sin embargo, Señor, muchas veces te hemos juzgado a través de nuestras circunstancias y te pedimos perdón. Gracias, Señor, que tus promesas son verdad, porque has hecho un pacto con nosotros a través de la obra de Cristo. Así que, Señor, permite que podamos vivir en confianza aún en situaciones difíciles de nuestra vida y podamos conocerte más profundamente, y al conocerte, amarte, proclamarte y ser transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén.